El cambio de administración de Canal 2 de televisión demandó más de 6 meses de discusión y debate en todos los foros, desde el Poder Judicial hasta la OEA, la Organización de Estados Americanos. En el caso de Canal 9 de televisión, el cambio en la administración fue sorpresivo. El juez no se tomó la molestia ni siquiera de comunicárselo a la otra parte. Veamos. Empellones y gritos entre parte de los 500 trabajadores de ATV, la policía y personal de seguridad contratados por la nueva administración. Fue el corolario de la nueva toma de un canal de televisión en Lima. Eso ocurría el martes 7 a las 7:15 de la mañana. Momentos antes habían ingresado al canal la señora Graciela Abad, su hijo Julio Vera Abad, el juez civil Darío Palacios Dextre y la abogada Selene Gamarra Vázquez, quienes habían dispuesto que se cerraran las puertas a los trabajadores. De esa forma, tomaban el control de Canal 9. Vamos a regresar. Ya vamos a venir. Sube, Peque. ¿Dónde está Humberto? Pasa, por favor. Graciela Abad Vázquez es esposa de Julio Vera Gutiérrez, propietario del 16,5% de acciones, quien mantenía la administración del canal desde hace 3 años, habiendo nombrado como gerente general a su yerno, Mario González. Graciela Abad se presentó al canal exhibiendo una orden del juez Palacios Dextre, que le entregaba la administración temporal de Andina de Radiodifusión, basándose en recientes dispositivos legales. La otra parte no fue notificada de la toma del canal, que se efectuó en forma sorpresiva. El proceso judicial se inició hace 2 años, tal como lo contó la señora Abad. Este juicio nunca salió a la luz, nunca se dio publicidad porque ha sido un juicio familiar, ¿no? Por la administración y por la posesión de esta empresa. El señor Vera Gutiérrez se propuso en todo momento dejar la administración de este canal en manos de personas, de terceras personas. En ninguna de ellas ha estado ningún miembro de mi familia. Entonces, las personas que se hicieron cargo de esta administración, pues nos la están entregando en el estado en el que está ahora, ¿no? En los últimos meses, se supo que Julio Vera Gutiérrez quería vender su parte de acciones, marcharse definitivamente del país, porque tenía otros intereses aparentemente más atractivos en Centroamérica. El ministro de Educación, Domingo Palermo, dueño del 5% de las acciones de ATV, definió la toma del Canal 9 como un lío familiar y pidió no ser inmiscuido. El accionariado de Andina de Radiodifusión se divide así. Pilar Vera Abad y su esposo, Mario González, tienen el 67,5% de acciones. Julio Vera Gutiérrez y su esposa, Graciela Abad, poseen el 16,5% de acciones. César Vera Abad tiene el 5%. Pilar Vera, como bien propio, el 5%. Y el ministro de Educación, Domingo Palermo, 5%. Julio Vera Gutiérrez, a inicios de la década, reportó haber sido secuestrado por elementos del MRTA. Luego salió del país a raíz de un fallido golpe de Estado. Maneja sus empresas desde Costa Rica, donde se encuentra desde hace 5 años. Al frente de ATV, Julio Vera Papá dejó por una larga temporada a su hijo Julio Vera Abad. Pero cuando se informó del deficiente manejo empresarial de este, decidió relevarlo del cargo. La madre y todos los hijos se aliaron contra el padre. Esta división obligó a Julio Vera Papá a ordenar la construcción de un muro de ladrillo y cemento que separaba sus intereses de los de su hijo. Las disputas se reflejaban en la pantalla. Aviones de la Fuerza Aérea algunas veces salían en la pantalla Aldo Morzán e Ingrid Irribarren, y en otras ocasiones no. Por ejemplo, en la reciente toma desaparecieron y fueron reemplazados por Gonzalo Quijandría. Pero ¿cómo es que se desencadenaron los hechos que culminaron con esta nueva administración? La
señora Graciela Abad viajó a Panamá y se hizo nombrar representante de la empresa panameña Machinery and Equipment Trading Corporation, empresa que facilitó un préstamo de $4.667.000 a los accionistas de la televisora. La señora Abad quería cobrar la deuda. La verdad es que ella no sabía que dicha deuda ya había sido totalmente pagada, según consta en este documento emitido en Panamá el 20 de marzo del año pasado y que está firmado por Rolando Aníbal Guevara Alvarado, presidente de la empresa panameña. Después de recibir la documentación falsa procedente de Panamá, el juez Darío Palacios otorgó la administración temporal de ATV a la señora Graciela Abad, cosa que ella nunca había solicitado. Ella pedía una junta general de accionistas y el juez, como medida cautelar, para asegurar el cumplimiento de su fallo, le da la administración temporal. Eso es absurdo, eso es ilegal, eso es una barbaridad, un atropello. A solo 2 días del ingreso de la nueva administración de ATV, llegó a Lima el representante y director general de la empresa panameña, a la cual Graciela Abad dice representar. La sociedad panameña International and Machinery Equipment Trading Corporation jamás le ha otorgado un poder general a esta señora, ni tampoco la señora se ha constituido como presidente ni representante legal de la compañía. Ya los abogados de la compañía en Panamá han iniciado pues una denuncia en la Fiscalía Auxiliar de la República y que ya ha sido acogida para la Fiscalía Segunda. Esta es la copia de la denuncia contra Margarita Graciela Abad, presentada el 21 de agosto de este año ante la Fiscalía Auxiliar de Panamá por el delito de falsificación de documento público. Conocida la denuncia de la empresa panameña, doña Graciela Abad se encerró en un gran silencio. Buenos días, con la señora Graciela Abad, por favor. ¿Usted? Gunter Rabe, del programa Panorama de Canal 5. Está, no se encuentra. ¿Dónde la puedo ubicar? No le podía dar la zona. ¿El señor Julio Vera? Tampoco está. ¿A qué hora los podría ubicar? No le puedo decir. El noticiero de ATV ha dejado de salir al aire. En su reemplazo, se emite el programa En Persona. Los periodistas del noticiero han sido citados para mañana lunes. Los despidos que hagan no van a quedar nulos porque en realidad la señora como administradora, ella está obligada a respetar la estabilidad laboral. Entonces, como su nombre le indica, el administrador administra, pero ella no puede pues despedir personal. Ni bien se produjo el golpe de timón en Canal 9, comenzaron a frecuentarlo algunas caras conocidas. Entre tanto, Julio Vera Papá amenaza con llegar a Lima esta semana. Ese será otro capítulo de esta larga historia de intereses empresariales. Estamos acostumbrados a ver telenovelas en televisión, pero está ocurriendo quizá demasiado últimamente que gente ligada a los medios de comunicación, y en particular a la televisión, se conviertan en protagonistas de algo demasiado parecido a telenovelas, pero lamentablemente telenovelas de la vida real. Elsa Úrsula nos cuenta la lucha por el control de ATV. Veamos. El último martes, un cierrapuertas general impidió a todos los trabajadores de Andina de Radiodifusión ingresar a su centro de labores. Hasta ese momento, ninguno de los que allí trabajaba imaginaba que el mando de la empresa iba a cambiar de manera tan abrupta. Pero todo lo que se vivió aquel día no fue más que el transitorio resultado de una batalla familiar que empezó hace muchos años y que ha enfrentado a los aún esposos Vera Abad en un lío judicial por el control de un canal de televisión. Porque en ATV tú tienes el control.
La historia de lo que hoy es ATV empezó exactamente hace 17 años. En 1980, el hoy ministro de Educación, Domingo Palermo, hizo un proyecto para la creación de un canal de televisión y recurrió a su amigo Eduardo Orrego, quien después sería alcalde de Lima, para que le ayude a conseguir inversionistas. Es así que 3 años después, el 14 de abril de 1983, se inauguró Andina de Radiodifusión, teniendo como accionistas a los ingenieros Carlos Tizón, Gino Pinasco, Kiko Piallo, Luis Silva Santisteban, Domingo Palermo y al próspero constructor Julio Vera Gutiérrez, quien por entonces era uno más de los accionistas del recién inaugurado canal. Sin embargo, 2 años después la historia cambiaría. Andina entró en serios problemas económicos y muchos de los socios decidieron abandonar la empresa. Todos menos 2. El ingeniero Domingo Palermo, quien se quedó con el 5% de las acciones, y el empresario Julio Vera Gutiérrez, quien según se afirma, compró a bajísimo precio las acciones de los otros socios y se quedó con más del 90%. En ese momento ingresa también un nuevo accionista, el ingeniero Carlos Lee Carrillo. Julio Vera Gutiérrez era por entonces un próspero empresario, dueño de una respetable constructora, Vexa, Vera Gutiérrez Sociedad Anónima. Estaba casado con Margarita Graciela Abad Vázquez y tenía 5 hijos, Julio César, Pilar Graciela, César Jesús, María Elena y Rocío Soledad. Por entonces, la solidez familiar no estaba en duda y la administración del canal recayó en poder total del jefe de familia. Fueron esos inicios los que dieron la solidez al canal, una solidez que muy poco tiempo después empezaría a resquebrajarse. En 1989, durante el gobierno de Alan García, el MRTA secuestró a Julio Vera Gutiérrez. Fueron 10 meses que este grupo subversivo lo mantuvo en una de sus llamadas cárceles del pueblo. Los hijos de Vera Gutiérrez, según miembros del entorno familiar, decidieron tomar las riendas del canal. Julio Vera Abad, uno de sus hijos, es el que ingresa con más fuerza a la administración y cuando su padre es liberado, él ya estaba totalmente involucrado con Andina de Radiodifusión y es en 1990 que asume la gerencia general. Para Julio Vera Gutiérrez fueron muy difíciles esos primeros meses después del encierro. Las relaciones con su esposa empezaron a deteriorarse y desde entonces, según quienes lo conocen, todo fue de mal en peor. En 1990, Lee Carrillo, otro accionista de Andina, decide venderle sus acciones a Julio Vera Gutiérrez y así los Vera alcanzan el 95% del paquete total del canal. Cuando esto ocurre, Julio Vera Gutiérrez y su esposa Graciela Abad Vázquez deciden hacer un anticipo de herencia y repartir la totalidad de sus acciones entre sus 5 hijos. Sin embargo, como 2 de ellos eran menores de edad, la repartición inicial se hace entre los 3 primeros, Julio, Pilar y César. Así estaban las cosas dentro del canal y dentro de la familia Vera Abad, cuando en noviembre de 1992 se produjo el intento de golpe al presidente Fujimori y Julio Vera Gutiérrez se vio involucrado en la conspiración. Después de esto, Vera Gutiérrez tuvo que salir del país y refugiarse en Costa Rica. Pero este no sería el problema más grande que tendría que enfrentar Julio Vera Gutiérrez. Lo que sucedió fue que en el año 1993, aproximadamente en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, un grupo de accionistas de ATV, o sea, de Andina de Radiodifusión, gestionó un préstamo más o menos por cerca de $4 millones de una empresa panameña, la empresa International Machinery and Equipment Trading Corporation. Y esta empresa exigió que como garantía del préstamo, estos accionistas entregaran sus acciones, de las cuales eran propietarios, en ATV y en Inversiones Atlántida, en garantía del pago oportuno del préstamo. ¿Podría precisarme usted quiénes eran estos accionistas? Sí, estos accionistas en ese momento eran los señores Pilar Vera Abad, Julio Vera Abad y César Vera Abad. Con este préstamo, los hermanos Vera Abad inyectan más dinero al canal y en 1994 Andina se convierte en el segundo canal con mayor publicidad. Un año más tarde, al cumplir la mayoría de edad, Rocío y María Elena Vera Abad se hace una nueva distribución de las acciones y así los 5 hermanos se dividen en partes iguales las acciones del canal.
Mientras tanto, las divergencias con el jefe de familia se hicieron más graves. En Costa Rica, Julio Vera Gutiérrez se estableció y formó otros negocios sin dejar de presionar, según afirman sus conocidos, para que sus hijos le devuelvan el manejo del canal. A mediados de 1995, 3 de los hermanos que por entonces tenían juntos el 16.5% de las acciones deciden donar a su madre, la señora Graciela Abad, todas estas acciones. Y no lo consiguieran en esta nueva donación que ellos hacen a su padre, infringiendo la cláusula contractual que habían pactado con sus padres, en el sentido de que si ellos devolvían las acciones, tenían que devolvérselas a los dos. Entonces, ante esta situación, el señor Julio Vera Gutiérrez, ¿qué cosa hace? Interpone una acción judicial para que el Poder Judicial declare de que esas acciones que han sido devueltas por 3 de los hijos, o que han sido donadas, perdón, por 3 de los hijos solamente a su madre, ¿no?, reviertan no solamente a la madre, ni tampoco solamente a él, sino reviertan, como era lógico, a la sociedad conyugal. Ese fue el inicio de su retorno. El 6 de agosto de ese mismo año, Julio Vera Gutiérrez retorna a la dirección de Andina de Radiodifusión. No hay que olvidar que paralelamente a todo este lío familiar, existía el préstamo por más de $4 millones contraído con la empresa panameña. Es así que, según este documento fechado el 20 de marzo de 1996, una de las hijas, Pilar Vera Abad, devuelve a esta empresa panameña el total del préstamo más los intereses, es decir, $4.617.848, liberando así el 95% de las acciones de la empresa. Pero lejos de calmarse la situación en el canal y en la familia, esta empeoró cuando la señora Graciela Abad se enteró que su esposo trataba, según su entorno más cercano, de vender el canal al mejor postor. Así empezó otro juicio por el control de ATV, y fue por esto que el último martes una resolución judicial firmada por el juez Darío Palacios Dextre le dio la administración temporal a la señora Graciela Abad. Pero ¿cómo consiguió ella tener el control de ATV? Según afirma la resolución judicial, la señora Graciela Abad ha presentado documentos que la acreditan como representante legal de la empresa panameña International Machinery and Equipment Trading Corporation, la misma empresa que años atrás les prestó $4 millones. Según la señora Abad, esa deuda nunca fue cancelada y es por eso que ahora ella, como representante de esa empresa, tiene el control del 95% de las acciones del canal que en ese entonces se dejó en prenda. Eso no es cierto. En ningún momento, ni antes ni ahora, la señora ha sido propietaria ni representante de la empresa panameña, ni propietaria del 95% de las acciones. Para tratar de aclarar esta situación, nosotros quisimos tomar contacto esta semana con la señora Graciela Abad y poder así preguntarle sobre aspectos sustanciales de esta polémica que lamentablemente no fueron ni siquiera mencionados en la única entrevista que obviamente aceptaron ella y su hijo. Pero fue imposible. Simplemente los Vera Abad se negaron a tratar el asunto. Mientras tanto, esta semana llegó a Lima el licenciado panameño Rolando Guevara Alvarado, quien con documentos en la mano afirmó ser el único presidente y representante legal de la empresa panameña. En los registros públicos de Panamá no consta que la señora Graciela Abad de Vera sea apoderada general de la compañía International Machinery and Equipment Trading Corporation. ¿Quiénes son los accionistas de la empresa? Como los accionistas de la empresa registrados son la señora Ana Julia de Veralde y el señor Julio Elías Pérez. ¿Ellos son los dos únicos accionistas registrados de la empresa? Según la denuncia que ellos han presentado contra Graciela Abad de Vera por falsificación de documentos, existen 2 escrituras públicas en Panamá donde se le otorga a ella la representación de la empresa. Según Rolando Guevara, al enterarse los verdaderos accionistas de esta increíble maniobra, interpusieron una demanda judicial y consiguieron el 10 de mayo del 96, mediante un proceso sumario, que se suspendan los acuerdos de esas reuniones en los que se le otorgaba poder a Graciela Abad. Pero mientras esto ocurría en Panamá, según este mismo documento en Lima, la señora Graciela se otorgaba un nuevo poder general a nombre de la empresa panameña. Ella, con este documento, regresó a Panamá y lo protocolizó, es decir, legalizó su poder ante un notario. No me explico cómo poder se había entregado un poder general de la empresa cuando
pudo haberse quedado los accionistas de la empresa, y los accionistas de la empresa, los accionistas registrados legítimos de la compañía, tal como lo certifican los certificados de registros públicos panameños, jamás le han otorgado a la señora Graciela Abad de Vera ningún poder de ninguna índole. Pero el 9 de julio ocurrió algo importante. Según afirma este documento, la decisión judicial donde se le suspendió el poder a Graciela Abad quedó inscrito en los registros públicos y así todo lo que ella pudiera hacer a nombre de la empresa carecería de validez. Sin embargo, el que no tuvo la misma opinión fue el juez del 42 Juzgado Civil, quien le otorgó la administración provisional a la señora Graciela Abad como representante de la firma panameña. Según él, la deuda con la International Machinery no ha sido cancelada y es por eso que ahora el canal les pertenece a ellos. Según los abogados de Vera Gutiérrez, antes que todo esto ocurra, el 95% de las acciones de la familia solo se dividía entre la sociedad conyugal Vera Gutiérrez, Pilar Vera Abad, que tenía aproximadamente el 68%, y César Vera Abad. Los otros 3 hijos, Julio, María Elena y Rocío, los más opositores al padre, ya no tenían acciones dentro de la empresa. Pero ahora la figura ha cambiado. La señora Graciela Abad, junto a los 3 hijos que la apoyan, han tomado las riendas de las empresas. Esta semana debe estar llegando a Lima Julio Vera Gutiérrez, con lo que la situación en el canal se volverá más tensa e incierta aún. Un canal que nació con los mejores augurios, pero que poco a poco fue siendo arrastrado por todos aquellos que hasta hoy se pelean por tomar el control.